Buenas tardes, compañeros, compañeras, caballeros y señoritas. Es un honor para mí estar acá, presentarles un tema de valor, un tema muy interesante en el cual vamos a conocer mucho de la función de las fases del motor de combustión interna. Es interesante que nosotros conozcamos un poco, pero para detallar un poco en esto, el título de la actividad es motor a gasolina. El grupo es, por supuesto, hombres y mujeres, 27 años, 27 participantes. Tenemos el lugar que es europea. Mi nombre es José Santos Orellana Serrano, técnico en el área automotriz. Como título de la sesión es la fase de un motor de combustión interna. Y pues el objetivo de este día es conocer las fases de funcionamiento del motor de combustión interna. Los contenidos es la fase de funcionamiento y motor de combustión interna. Pues la metodología que vamos a utilizar en estos par de minutos es los juegos de roles. Es interesante conocer. Bien, como ustedes conocen, o ustedes utilizan más bien un vehículo, pero a veces no se ha preguntado a usted cómo es que funciona el motor. Si le preguntáramos acá a Zulma y yo le digo, Zulma, ¿cómo funciona un motor? ¿Qué crees tú? Tú manejas, tú viajas en bus, viajas en tren, viajas en cualquier transporte. ¿Cómo funcionará un motor? Yo solo he oído que tiene pistones y que utilizan pistones, utilizan gasolina, utilizan aceites. ¿Qué me dice acá? ¿Qué me dice? Hagámoslo un poco participativo esto. Si le preguntara, mire, ¿y cómo es que funciona un motor? Porque usted, la mayoría, pues tenemos vehículos, o viajamos en bus, o viajamos en lo que sea, cualquier unidad de transporte, pero más sin embargo, tiene una máquina. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez cómo es que opera? Sí. Bueno, lo que conozco de mi carro, que es de gasolina, el motor hay que estar haciendo cambio de aceite porque si no se puede arruinar, y tiene una capacidad y hay que mantenerse. Digamos eso con respecto a los mantenimientos. Esto es importante, me gusta que no conocen. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que vamos a aprender. Eso es lo importante de esto, que vamos a aprender. Entonces, si nosotros definiéramos un motor, lo podríamos decir de esta manera. El motor es un conjunto de piezas que trabajan sincronizadamente, convirtiendo la energía química a energía calorífica y la energía calorífica a movimientos que se llaman mecánicos. Eso es una definición del motor. Esos movimientos ahí están, movimientos sincronizados podríamos decir de esta manera. Ahora bien, ¿qué movimiento sincronizado? Los movimientos sincronizados es para que no vaya a haber choque de componentes porque están trabajando a grandes velocidades. A veces no nos podemos a pensar, decimos 750 RPM, revoluciones por minuto. ¿Cuánto trabajará un pistón? Más o menos estamos hablando que un pistón está bajando y subiendo aproximadamente 12.5 veces. O sea que aunque yo lo hiciera con la mano en un segundo, o sea, no lo voy a poder hacer. Trataría de hacerlo en un segundo 13 veces. Podríamos decir nosotros que le puede dar hasta un ataque. Entonces, a veces no nos ponemos a pensar y eso pues nos parece bastante interesante. Decimos, no, yo quiero conocer un poquito más de esto, del funcionamiento. Porque cuando yo conozco un funcionamiento, ¿saben qué es lo que ocurre? Que yo voy a poder reparar. Si usted no conoce cómo opera X sistema, no va a poder hacerlo. Si me hablan en la cuestión de informática, yo no voy a poder resolver un problema. ¿Por qué no lo voy a poder resolver?
Por una razón, porque no puedo. No sé ni cómo, algunas cosas cómo funcionan. Más sin embargo viene otro, tranquilo, yo me voy a meter en eso, te voy a poner un antivirus, te quito este programa, te lo pongo. Ya que en el área automotriz nosotros a ley tenemos que utilizar tecnología. Programas automotrices. Muchos programas. Entonces, por ley tenemos que conocer de eso. Entonces, movimientos sincronizados, que no vayan a haber choques de piezas. Usted puede decirse, voy a hacer un movimiento sincronizado. Quiero que esta mano se mueva para acá y esta se mueva para allá. ¿Alguien lo podría hacer? Hagámoslo, hagámoslo. Aquí y aquí. Sincronicemos. Aquí y aquí. O sea, aquí, miren. Cuesta. Cuesta más. Por ejemplo, o sea, esos movimientos sincronizados, es decir, al cerebro, bueno, sincronicemos este trabajo y usted hace la mano para acá y esta para acá, miren. Otra vez, sincronizado, sincroniceo, miren. Esos son movimientos sincronizados. No sé qué bailo. La lluvia. Entonces, pero ya entrando en lleno a esto, vamos a dibujar en este caso el pistoncito, dibujo técnico. Dibujo técnico. Dibujamos estos elementos, esto, y quizás una bujillita por acá, animación, y ahí está la spark plug, le llaman unos. En inglés se lo va a encontrar como spark plug, o sea, la bujía, porque a veces la mayoría de palabras no aparecen en español, pero más sin embargo es de aprenderse esos nombres. Ella mencionaba algo importante, el pistón. Aquí está el pistón. Ese es el pistón. O sea que acá tenemos una cámara de combustión, un espacio. ¿Qué es lo que va a hacer el pistón? El pistón simplemente va a tener un movimiento alternativo. ¿A qué me refiero alternativo? Tenemos dos puntos. A esto le vamos a llamar PMS y a este le vamos a llamar PMT. Profesor, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa? El significado de esto es punto muerto superior y esto es punto muerto inferior. Ese movimiento alternativo es, en otras palabras, bajar y subir. Eso es lo que va a tener en ese motor. Bajar y subir. Nosotros podemos estudiar diferentes ramas de la automotriz. Podemos decir, no, yo solo voy a dejar a programar, voy a fallas de inyección electrónica. Si usted no conoce cómo opera el motor, va a tener un grave problema, porque no va a conocer el principio. Entonces va a ocupar a otro que le diga, mira, lo mecánico yo no lo sé, solo lo eléctrico, cuando los dos tienen que ir compaginados. Entonces, se desarrollan 4 fases, que son admisión, compresión, fuerza y escape. Admisión, ¿por qué? Porque él admite. O sea, hay un vacío que succionó aire y combustible. Por supuesto, tenemos que saber del triángulo de fuego. El triángulo de fuego no es más que combustible, oxígeno y calor, para que haya una explosión. ¿Qué es cuando decimos motor de combustión interna? Es porque dentro de esto va a haber una explosión. Va a haber una explosión. Al haber una explosión, por supuesto, va a haber una onda expansiva y va a empujar el pistón. La primera fase va a ser aspiré aire combustible. Segunda fase, va a comprimir ese aire combustible. Esta valvulita, por supuesto, en ese momento se van a cerrar, o sea, se va a componer o va a estar hermético el cilindro. Entonces va a comprimir ese aire mezcla combustible y va a haber un salto de chispa. Al haber ese salto de chispa en esa carrera, finalizando esa carrera de compresión, va a haber una onda
expansiva. Ahí es donde se llama expansión. Entonces, la carrera útil va a ser fuerza. Esa fuerza se va a trasladar a un elemento que se llama cigüeñal para convertir un movimiento rotativo y enviarlo lo que es a la transmisión. ¿Sí? Antes se decía, yo me recuerdo allá por el año 97, solo decía, imagínense cómo funciona el motor, así como están ustedes en este momento. Entonces, imaginárselo todo, pues no es tan fácil. Entonces, en este momento, pues ahí está, gracias a este caballero, ganamos lo que trabajamos en automotriz. Porque si no fuese por ese, pues, y primeramente por Dios, ¿verdad? 1878 ha sido uno de los precursores de los motores que luego serían utilizados tanto por motocicletas como por distintos vehículos automotores. Vamos a explicar el funcionamiento de un motor que se denomina ciclo Otto de 4 tiempos. Movimiento sincronizado. El primero de los tiempos, denominado de admisión, se produce cuando el pistón desciende con la válvula de admisión abierta, ingresando dentro del cilindro aire fresco. El segundo tiempo, denominado de compresión, sube el pistón con ambas válvulas cerradas, se comprime la mezcla y un poco antes de llegar el pistón a su punto muerto superior, salta la chispa de la bujía, produciendo el encendido de la mezcla. El tercer tiempo, denominado de expansión, es el único tiempo útil o motriz, donde el motor aprovecha la fuerza generada por la explosión para provocar el descenso del pistón. La energía generada por este tiempo es aprovechada por el motor para producir los otros 3 tiempos no motrices. El cuarto tiempo, denominado de escape, es cuando, abierta la válvula de escape, el pistón sube y expulsa los gases al exterior. El movimiento alternativo del pistón se transforma en movimiento circular continuo a través de la biela y el cigüeñal para ser transmitido por medio de la caja y el diferencial hacia las ruedas. Nos interesa del motor 2 valores físicos: el par motor o torque y la potencia, que es el resultado de multiplicar el valor de par por el número de vueltas a la que está girando el motor. Y estos valores son medidos en un banco de pruebas. Veamos un ejemplo de un motor de Fórmula 1. Algo ya para que ustedes pudieran ver ya, o sea, no solo con la explicación acá, sino que con un video. Antes era común el decir, no, solo imagínense, a veces costaba solo imaginarse, pues. Entonces mejor así, ya teniendo lo que es un video para que usted más o menos conozca la operación. La mayoría de motores, por muy buenos, andan a una aceleración de 8000 RPM, más sin embargo este motor de la Fórmula 1 anda por 17.000 a 18.000 RPM. ¿Sí? Entonces voy a necesitar a los participantes acá. Tenemos acá uno, vamos a tener otro participante acá, vamos a hacer la función acá. Yo quería pasar, ¿no? Se lo vamos a dar a ella, le vamos a dar a ella. Y aquí tenemos. Son 4. Entonces lo vamos a poner en orden.
pistón número 1 acá, va. Pistón número 1 acá, pistón número 1 acá, pistón número 2, pistón número 2 acá. Aquí yo soy. Sí, pistón número 2, venga, pistón número 2. Aquí estoy. Pistón número 3 y pistón número 4. ¿Ya leyeron alguna de las indicaciones? ¿Qué indicaciones? ¿Cómo han entendido ustedes? Función del pistón número 3. El mismo movimiento con el 2. El mismo movimiento con el 2. Ok. Aquí faltaba otra indicación. El pistón 1 y el 4 van a tener el mismo movimiento. Van a tener el movimiento alternativo. ¿Cuál era el movimiento alternativo? El de sube y baja. Ok, de subir y bajar. Mientras unos están arriba, otros están abajo. Y así pues vamos a hacer ejercicio. Ok. Sí. Entonces, ellos van a estar abajo. Vamos. La chispa está acá. Esto va a ser el orden. Por ejemplo, aquí dice el orden de encendido 1, 3, 4. En otras palabras, cuando él haga el salto al 3, o sea, ellos se tienen que levantar y ustedes bajar. Y así va a ser sucesivamente, que el orden de encendido, en este caso, va a ser donde cae la chispa para que el motor funcione balanceado. ¿Sí? Entonces ya tenemos acá. Arrancamos a la 1, a las 2 y a las 3. A ver, salto. Ustedes lo hemos escogido por lo grande que es y va a caer. Este era muy especial, vale. Sí. Uno, sí. Vamos, 3. ¿Tienen que levantar? ¿Hoy vamos con cuál? ¿Tienen que levantar? Ahí está. ¿Hoy? ¿Cuál toca? 3. Va, otra vez. Vamos a empezar aquí. Vamos, el ejemplo aquí. El ejemplo. Va. Ellos abajo. Ustedes abajo. Este ejemplo. El orden es 3. 1, 3. 4. Hoy levanta. En ese momento ellos se tienen que levantar. Sí. Y ellos Y 4. Y ella va. Y ellos bajan. Va, bajen. Va. En el momento que ellos salten, ustedes se van a levantar. Porque aquí va digamos, va la chispa. Ok. Después va acá. Y después va. Y después vienen eso. Eso va a ser. Eso. Vamos a ver. Eso es. Es la dinámica. Ahí va Muy el bien. 4. El 2. Bien, entonces nos quedan 2 minutos, pues si hay preguntas, pues me gustaría que me hicieran para poder responderlas en estos par de minutitos, 2 minutos que quedan, quizás 1 y fracción ya. La 1. Profe, Dígame. ¿qué pasa si el motor no tiene la bujía? Lo que va a pasar es algo sencillo. No camina. Si no tiene todas las bujías, si solo falta una, pues va a arrancar pero inestable. Va a arrancar inestable. ¿Sí? ¿Qué es el pistón, profe? El pistón es más que un émbolo. Esto es netamente, todo el conjunto se conoce como pistón, pero en realidad es solo este componente que, donde hay un movimiento en un cilindro, es émbolo. Profe, ¿y cuántas bujías tiene el carro? Depende. ¿De qué? Depende del número de pistones, así va a ser el número de bujías. Pero ¿y el número de pistones de qué depende? Depende de la necesidad de que tenga quien lo va a comprar. Por ejemplo, le dice, no, yo quiero un motor potente, voy a comprar un V8, dice, o un motor de 8 cilindros, depende para qué lo quiera. Entonces tiene 8 pistones, va a tener 8 bujías. Gracias, Sí. profe. ¿Qué relación tiene? Bueno, aquí que poner. No, lo que se ve ahí en el ejercicio, ¿verdad? Lo que Entonces, eso puede pasar. Eso pasa cuando alguien dice, no, yo cambio las bujías, y más si tiene un distribuidor y tiene varios cables, lo que va a pasar es que cuando quiere arrancarlo y está cerca, pues una llama a veces lo abarca a uno y, ¡pum! Y la explosión es incorrecta, entonces, y más usted que uno pone en la cara, entonces lo que va a pasar es que Va a quedar sin pestañas. Por eso va a quedar sin pestañas. Por eso.